Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a platicar sobre cómo diferenciarnos como diseñadores y desarrolladores web a comparación de estos servicios como Wix, que ya te automatizan la creación de sitios web. Antes que nada, un pequeño comercial. Estamos creando una nueva sección en el canal de preguntas y respuestas. Si tú tienes alguna duda de desarrollo, de pregunta que quieras que te ayude a contestar, si tienes dudas de tu carrera, de qué programa, qué lenguaje utilizar, etcétera, estoy creando una nueva sección en el canal con el hashtag preguntarribas para que tú puedas mandarme tus preguntas y haré un video en el que las responda. Entonces, si tú gustas participar, ayúdanos a crear preguntas, dudas y comentarios para que las platiquemos en esa sección. Seguramente ustedes conocen alguno de estos servicios como Wix, como este tipo de, por ejemplo, WordPress, incluso Blogger. Son servicios que ya te permiten crear sitios web de una forma muy fácil y rápida. Por ejemplo, el tema de Wix es quizá el que más me interesa platicar con ustedes. Es un servicio que te permite casi que a través de una interfaz gráfica arrastrar tus elementos, colocar texto, imágenes, efectos, etcétera. Y digamos en unos pocos minutos puedes llegar a tener un sitio web más o menos decente. Entonces la pregunta del día o la intención de este video es quizá platicar o debatir un poco de cómo nosotros como diseñadores y desarrolladores web podemos competir contra este tipo de servicios o estas empresas que ofrecen este servicio, en la que obviamente si tú te pones a pensar un poco, pues hay gente que no va a pagar por un diseñador, un desarrollador web para crear un sitio web, pero a lo mejor sí tiene el dinero para pagar por algo mucho más rápido y sencillo. Entonces yo les voy a exponer algunas de las ideas que yo tengo para poder diferenciarnos de este tipo de servicios, porque eventualmente si ustedes están trabajando para una agencia de diseño, de desarrollo o incluso por su propia cuenta, tienen a lo mejor un portafolio de clientes, etcétera, puede llegar el momento en el que uno de ellos les pregunta ¿cuál es la diferencia en que te contrate a ti a que contrate mejor un servicio de estos en los que yo puedo arrastrar y hacer el sitio como yo quiera, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso. El primer punto que quisiera resaltar de nosotros los diseñadores o desarrolladores web es la parte de, digamos, el contacto directo con las personas. Este tipo de servicios como Wix, como WordPress incluso, no son malos, pero tienen, digamos, la deficiencia de que no hay un contacto uno a uno. Es decir, la diferencia entre que nosotros hagamos un sitio web y que estos servicios te permitan hacer uno, es que nosotros podemos tener el trato directo con nuestros clientes o con las personas que quieren ese sitio. Entonces, eso es una característica que debemos aprender a vender muy bien, el estar en contacto, en ver las necesidades, en entender cuál es el negocio de nuestros clientes o por qué quieren un desarrollo web, un sitio web, etcétera. Porque de esa forma podríamos, digamos, desplazar a este tipo de servicios, pues porque son servicios en los que tú te autosirves, ¿no? Entonces tú entras, tú pagas, pero si quisieras tener alguna asesoría, ayuda, pues difícilmente va a haber alguien dedicado a ti para poder transmitir esa ayuda que requieres. Y como diseñador web o desarrollador web, pues tú tienes esa facilidad de que son tus clientes y dependiendo ya sea que los veas de forma local o remota, pues está ese trato directo siempre para tener otro tipo de conversaciones. Otro punto muy importante en el que nosotros nos debemos diferenciar cuando tratemos de compararnos con este tipo de servicios es en la parte técnica, y lo pongo así tal cual. Entonces, si tú te metes a Wix, tú puedes crear tu sitio web. En algunos pasos se puede adaptar incluso a diferentes dispositivos, al smartphone, a la tableta. ¿Y cuál es entonces la diferencia entre que nosotros lo construyamos a que se haga de una forma más automatizada? Es obviamente la parte técnica. Desafortunadamente, nosotros no tenemos herramientas para que el usuario cree su sitio web. Sin embargo, nosotros sí podemos adaptar un sitio web a las necesidades de una forma técnica mucho más concreta o mucho más detallada que este tipo de servicios, porque si bien servicios como Wix te permite arrastrar y soltar elementos, si lo que tu cliente quiere es algo mucho más específico, algo mucho más concreto, nosotros tenemos esa facilidad de hacerlo, de mapear esas necesidades
ahora, pero a un tema más técnico. Entonces podemos construir el mismo sitio web, incluso deberíamos ser capaces de poder crear un sitio web mucho más complejo, mucho más robusto y de mucha mejor calidad que uno que tú puedes encontrar en un template que te permite modificar colores, etcétera. Entonces, digamos, es un valor añadido el hecho de que nosotros podamos demostrar las capacidades técnicas que tenemos para poder crear un producto muy superior a lo que tradicionalmente una persona estaría buscando con este tipo de servicios. Ahora pensemos también en el tema del mercado. A nosotros, cómo queremos diferenciarnos también en este segmento, también depende mucho de a qué clientes le estamos apostando venderle nuestros servicios. Si tú tienes a lo mejor un amigo o varios amigos que están iniciando a lo mejor su empresa, etcétera, lo más probable es que no tengan mucho presupuesto enfocado a la creación de un desarrollo web, una aplicación o un sitio web, a menos que prácticamente de eso dependa el core de negocio de esos emprendimientos. Entonces va a ser muy difícil que tú te puedas parar o puedas diferenciar contra uno de estos servicios como Wix, pues porque una persona que no tiene mucho presupuesto siempre va a optar pues por obtener el mejor resultado con el menor costo. Entonces, una cosa muy importante es no tratar de vendernos a ese grado, es decir, si nosotros tenemos una calidad en nuestros servicios o nuestros entregables, pues no deberíamos estar rebajándonos para competir con servicios como Wix. Ahí podríamos entender que entonces el segmento de nuestro mercado es diferente y deberíamos apuntarle a lo mejor a compañías que ya estén un poco más maduras o a grandes corporativos o empresas más grandes que tengan la suficiente que tengan el presupuesto o el budget para poder asignar recursos y pagar también por un servicio mucho más especializado y que también un poco como lo platicaba en el punto anterior, que esté enfocado en tener una comunicación con el proveedor, que en este caso seríamos nosotros. Y por último, quizá el punto más importante para mí en temas de cómo nos diferenciamos o cómo nos vendemos para poder ofrecer un valor adicional con el tema de Wix, pues podría ser el no vender sitios web tan fáciles de realizar. Es decir, si tú estás a lo mejor ahorita pensando en poner tu negocio o en ser un freelancer, tener un portafolio de sitios web para vender a posibles clientes, lo que te recomendaría es para no caer en este escenario en el que la persona va a decidir entre contratarte a ti o contratar un servicio de estos automatizados, lo que yo sugeriría es tratar de vender otro tipo de sitios web. Es decir, si tus sitios web son estáticos y tienen, no sé, un diseño regular, pues lo más probable es que no te elijan siempre para este tipo de propuestas. Entonces, mi recomendación es tratar de involucrar las nuevas tecnologías, tratar de involucrar temas, por ejemplo, ya no solamente de desarrollo de un sitio web o de páginas estáticas, sino contenido dinámico, conexión a bases de datos, uso de APIs, es decir, tratar de integrar la mayor cantidad de recursos que le agreguen un valor adicional a tus sitios web, de tal forma que no haya un punto de comparación, porque si a lo mejor el sitio de Wix te permite poner un mapa y tú no puedes en tus sitios web poner un mapa de Google Maps, pues prácticamente estamos perdidos en ese punto, ¿no? Entonces, a lo mejor cómo integras unas mejores experiencias o que se trasladen en recursos técnicos e incluso temas de infraestructura, ¿no? Entonces, el cliente te paga por el servicio, quiere un sitio web a la medida, con ciertas especificaciones, ciertas interacciones. Oye, quiero recolectar información de los usuarios que me visiten. Oye, quiero integrar algo mucho más complejo, una aplicación, un servicio que se comunique con otro tipo de servicios adicionales. Ese tipo, digamos, de integraciones es lo que realmente deberíamos estar vendiendo, o tú como freelancer o parte de una agencia es lo que debería estar brindando, y no solamente la parte del sitio web, sino cosas adicionales, por ejemplo, marketing, presencia en las redes sociales, etcétera. Es decir, crear todo un ecosistema de apoyo a tu cliente que no se base solamente en crear sitios web estáticos o páginas sencillas que pues prácticamente cualquiera podría realizar, sino llevar de la mano a tu cliente desde un proceso de, digamos, identidad, cómo mapeas eso, cómo creas un sitio web, pero cómo también
le ayudas a darle las mejores prácticas para tener visibilidad en redes sociales, cómo lo ayudas o lo capacitas para que a través de su sitio web pueda tener oportunidades de encontrar a clientes potenciales. Ese tipo de valores añadidos no los encuentras en servicios como Wix o como WordPress o Blogger, en donde pues el alcance es ese, entregarte digamos un producto finito con un alcance específico. Entonces nosotros tenemos que aprender a diferenciarnos en ese tipo de características, en valores añadidos que le funcionen al cliente y que no nos vea nada más como oye me va a cobrar tanto dinero por un sitio web, sino oye le estoy pagando para que me ayude a expandir mi negocio y que también tanto tú ganes con un cliente satisfecho que te pague lo que debe ser, como también tener a un cliente que te va a recomendar porque no solamente le estás haciendo su sitio web. Entonces, ¿qué les pareció este tema? Creo que es bastante interesante porque a lo mejor no sé si se han puesto a pensar en ese tema. ¿Qué es lo que pasa si un cliente me dice cuál es la diferencia entre usar Wix o que me contrate a mí directamente? Porque lo más probable es que si tus habilidades son buenas, si tienes ya experiencia, es que le salga más caro. Pero ¿cómo transformamos ese más caro en decir esto me conviene en realidad? Me gustaría que me comentaran sus ideas, qué es lo que han pasado en sus experiencias, si ya han tenido este tipo de escenarios en donde los comparan con este tipo de servicios por ser más baratos o por ofrecer, digamos, una experiencia mucho más visual al momento de crear sitios web. Si tienen alguna duda o comentario, no duden en dejármelo. Obviamente, si les gustó este video, regálenme un like para seguir sabiendo que les gusta este tipo de videos y poder crear más contenido similar en el futuro. Suscríbanse también al canal para recibir no solamente este tipo de videos, también los tutoriales que voy publicando a lo largo de la semana. Y bueno, si no hay nada más, nos vemos la próxima.